¿Hay alguien aquí que escuche voces o tenga esquizofrenia? ¿Qué demonios son esas voces? ¿Cómo pueden ser tan inteligentes y parecer tener una mente y personalidad propias? ¿Cómo saben cosas que nosotros no tenemos forma de saber? Eso ocurre cuando las almas juegan a las sillas musicales para quedarse con un cuerpo y varias terminan ocupando el mismo asiento. Imagina la cantidad de información falsa mezclada con alguna que otra verdad. Puede que las voces acierten en algo de vez en cuando, pero también son las mismas que te hacen creer cosas absurdas, como que tu cuerpo está hecho de gelatina, o que puedes volar si te subes a una escoba. Tal vez lo único que estás experimentando son tus propios pensamientos, pero desde un punto de vista subjetivo. ¡Toto! Soy de esas personas que tienen un monólogo interno constante, así que siempre tengo mi propia voz en la cabeza. Solo una vez en toda mi vida puedo decir que realmente escuché a alguien más. Estaba pasando por una etapa no muy buena de mi vida. Tenía muchos amigos, alcohol y drogas. Estaba comprometido para casarme. Un trabajo sin futuro, pero que pagaba lo suficiente para la época. El típico agotamiento de un normie. Iba en el coche con un amigo fumando marihuana y diciendo tonterías. Mientras hablábamos, yo seguía teniendo mis propios pensamientos de fondo. Suena una canción en la radio y ambos dejamos de hablar para escucharla. De la nada, como si escuchara estática dentro de mi cabeza. Entonces una voz profunda, fuerte y definitivamente distinta de mi voz interior aparece de la nada. «Ahora estás tratando conmigo». Una sensación extraña se apodera de mí. Me sacude hasta lo más profundo. Intento que no se note. Mi amigo se da cuenta de que algo me pasa, pero hago como que solo estoy muy colocado. Lo dejo en su casa y vuelvo con mi prometida. Ella nota que no soy el mismo. «¿Qué te pasa?» «Nada, cariño. Supongo que solo estoy muy drogado». Mi personalidad empieza a cambiar con el tiempo. Dejo de ser alguien hablador. Las conversaciones con otras personas empiezan a sentirse como una tarea que me drena la vida. Ellos hablan de cosas como, oye, ¿viste a Yamal correr con el balón? O tengo muchas ganas de ver a esa banda en concierto. O necesito acostarme con alguien. Y mientras tanto, todo lo que pasa por mi cabeza es odio, 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 mata, mata, mata. Empiezo a perder el interés en prácticamente todo. Mis hobbies, mis amigos, mi familia, mi trabajo, todo. Empiezo a odiar activamente a personas que conocía y consideraba amigos desde hacía toda la vida. Dejo de responder llamadas. Dejo de salir con la gente. Me mudo a otra ciudad. Pongo mi vida en orden. Hago algo de provecho conmigo mismo y jamás miro atrás. Esa fue la única vez que escuché aquella voz. Nunca antes ni después. Solo dijo una frase, nada más y nada menos. Cambió mi vida, y aún no sé cómo ni por qué. En esencia, has activado funciones de tu cerebro que están más allá de la tecnología de tus semejantes. La realidad tiene una naturaleza mecánica. El material biológico es capaz de realizar funciones tecnológicas que ni siquiera forman parte de las hipótesis aceptadas por la academia actual. El problema al que te enfrentas es parecido a captar una señal de radio sin comprender el rango de frecuencias que estás recibiendo. De lo contrario, tienes una enorme cantidad de información que analizar. Necesitas aplicar métodos de evaluación científica. Piensa en ello como si hubieras encontrado un artefacto tecnológico avanzado e inexplicable que produce este efecto, y ahora estuvieras investigando qué podría ser realmente. La narrativa pública moderna está extremadamente desinformada sobre la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Hay mucho más por percibir de lo que resulta evidente en los estados más comunes de la conciencia humana. La situación se complica porque la mayoría de las personas que descubren esta capacidad tienen muy poca experiencia en conceptos como la conciencia fuera del cuerpo o la comunicación mediante la transferencia directa de imágenes mentales, en este caso imágenes auditivas. En mi propia experiencia, abrí accidentalmente esa apertura en una ocasión. Durante unos segundos, esta se fue ampliando gradualmente, pasando de una única fuente a una multitud de ellas. Entonces cerré aquella apertura de golpe, aunque ya contaba con un poco más de información gracias a la experiencia directa. Me tomó muchos años de estudio enfocado llegar al punto en el que comprendí correctamente la naturaleza de lo que estaba ocurriendo. No es una ilusión, pero tampoco es algo sobre lo que la persona promedio llegue a desarrollar un conocimiento real. Hay estados de conciencia que son realmente asombrosos, pero también aterradores. No sé si se trata de esquizofrenia, autismo o alguna extraña combinación relacionada con alcanzar esos estados. Como alguien capaz de tener sueños lúcidos,
completamente realistas y siendo consciente de que estoy soñando 1 o 2 veces al año y sueños semilúcidos varias veces al mes, además de haber tenido algunas premoniciones limitadas o, quién sabe, simples aciertos de mi subconsciente, a veces ciertas palabras o frases parecen actuar como códigos de acceso, como si me proporcionaran significados, información o pistas adicionales que solo cobran sentido cuando determinados acontecimientos terminan ocurriendo. Sea lo que sea este estado, se vuelve más intenso justo antes de quedarme dormido, cuando entro en una especie de trance. ¿Por qué los sueños lúcidos pueden sentirse tan reales? ¿Por qué las personas que aparecen en ellos parecen tener personalidad propia, patrones de pensamiento distintos y la capacidad de conversar y razonar? Si no es el mismo estado o uno muy parecido al que experimentan los esquizofrénicos cuando están despiertos, es casi como si los sueños estuvieran diseñados para vivirse mientras dormimos, pero por alguna razón ese mismo programa biológico se activara mientras están despiertos. También experimenté con la privación del sueño, permaneciendo despierto entre 2 y 3 días para alcanzar un estado de alucinaciones. Utilicé cafeína para mantenerme despierto mientras estudiaba para exámenes universitarios y terminaba proyectos de ingeniería, cálculos estructurales, documentación y entregas en un periodo de tiempo absurdamente corto. Tenía una cantidad ridícula de trabajo acumulado y la memoria prácticamente saturada. Un poco cuando terminó el experimento, sentía que era una persona diferente. La experiencia era lo más parecido que puedo imaginar a cómo vive un esquizofrénico en su día a día. De camino a casa fue cuando las alucinaciones se volvieron más interesantes. Los colores tenían sonidos y mensajes. Los árboles se movían, susurraban y se doblaban de formas extrañas. Fue una experiencia realmente fascinante. Después dormí durante casi 2 días seguidos y regresé a mi estado normal. Otro tipo de estado alterado de la mente que he experimentado creo que está relacionado con los opiáceos. Siempre pensé que podía tratarse de algún rasgo genético o de una sensibilidad particular. Mi abuela era médica y, hacia el final de su vida, le administraron opiáceos mientras se recuperaba en el hospital. Aún vivió varios meses más, aunque ya estaba cerca de su final. Lo curioso es que su experiencia fue muy parecida a la que yo tendría décadas después. Ella alucinaba con la presencia de un miembro adicional del personal que supervisaba a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Era capaz de mantener conversaciones completas con aquella entidad y al mismo tiempo darse cuenta de que no era real. Aún así, aquella figura le contaba historias de otros pacientes, anécdotas y secretos familiares, además de hablar sobre curas y tratamientos. Por supuesto, mi abuela ignoraba todo aquello porque comprendía que era una alucinación. Sin embargo, describía la experiencia como algo casi espiritual. Décadas después, en 2019, terminé en cuidados intensivos debido a una neumonía doble. Tenía niveles muy bajos de oxígeno, así que me indujeron un coma, y luego pasé por un largo proceso de recuperación. Debido a las circunstancias, también me administraron opiáceos. Y fue entonces cuando tuve una experiencia muy parecida a la de mi abuela. Había una persona adicional en la habitación. Aparecía observando, caminando de un lado a otro, hablando y manteniendo conversaciones con el personal médico. Llevaba una bata roja, algo extraño, porque las enfermeras usaban verde y los médicos azul. Sin embargo, aquella figura parecía dar órdenes a todo el personal, asignar tareas, tranquilizar a los pacientes, ayudar y señalar errores o problemas en los procedimientos. Lo más extraño era que las enfermeras parecían corregir esas supuestas fallas. La entidad tenía aspecto de hombre, de unos 30 y tantos o 40 años. Fuera de estar constantemente dirigiendo a médicos, enfermeras y pacientes, no había nada especialmente raro en él. Aún así yo sabía que no era real. Intenté averiguar por qué existía aquella diferencia de colores en las batas sin revelar que estaba teniendo alucinaciones. Resultó que nadie utilizaba batas rojas. También traté de comprobar si los nombres, conversaciones y datos que escuchaba eran reales o no, procurando no alarmar a nadie. Por lo que logré entender de aquellas conversaciones, uno de los enfermeros estaba robando parte de los medicamentos del inventario. Además, había sufrido un accidente automovilístico poco tiempo antes y, según entendí, era padre de 2 hijos. La jefa de enfermería le advertía que debía rehabilitarse y recomponer su vida por el bien de sus hijos.
También parecía que 2 enfermeros en prácticas mantenían una relación en secreto. Había suficientes detalles como para intentar confirmar si aquella figura de la bata roja estaba diciendo la verdad o no. Aunque, siendo sinceros, tampoco podía descartar que todos esos detalles formaran parte de la misma alucinación. De hecho, probablemente así fuera. Por lo que pude observar, la entidad de la bata roja parecía preocuparse por los enfermos y afirmaba estar ayudando. Así que me limité a observarla hacer su trabajo y seguir con cualquier tarea extraña que estuviera realizando sin causar pánico. En el fondo entendía que probablemente estaba alucinando. Aquella figura apareció varias veces durante esos días, pero una vez que dejaron de administrarme los medicamentos, nunca volví a verla. Lo extraño es que algunos de los datos, pistas y detalles que me proporcionó parecían ser ciertos.